Saludamos a los hermanos que nos acompañan en el estudio de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Estamos hablando de la vida de un hombre llamado Noé. Noé le costó, o le tocó, mejor dicho, vivir en un tiempo difícil, donde el mundo estaba tan torcido, tan desviado, que dice que el deseo del designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un tiempo de darle la espalda a Dios, un tiempo de oscuridad en cuanto a lo satánico también, llegando a una limitación que por esa situación mundial Dios va a determinar la destrucción de la humanidad. ¿Qué les parece? Para que Dios llegue a ese límite, esa gota que va a derramar el vaso de la ira de Dios, y justamente le va a tocar a un hombre llamado Noé, que va a tener que halló gracia, ese favor no merecido, porque la única forma de poder sobrevivir al juicio por agua, al diluvio universal, será a través de un barco que él deberá construir, que le va a llevar casi 100 años para poder salvar. Y vamos a ver hoy algo importante, ¿no? Cuando hablamos de salvación. Vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice la palabra de Dios: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Lo primero que hemos estudiado es la advertencia de Dios. ¿Cuál fue la advertencia de Dios? La advertencia de Dios la repasamos ahí en Génesis 6. Dios le va a contar por revelación. Esa advertencia es una revelación de Dios divina, que nadie sabía lo que Dios iba a hacer. Y va a hablar allí, va a tener un diálogo Dios con Noé. Génesis 6:13 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí que voy a destruir juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es esa advertencia que Dios le da a su siervo Noé? Noé, quiero que sepas que voy a destruir la tierra, la humanidad. No sabemos qué cantidad de gente estaba viviendo, pero si podemos pensar que esta humanidad ya Dios la destruyó en la antigüedad y volvió a comenzar a través de Noé y su descendencia. Qué tremendo, ¿no? Pero serían miles, millones, no sabemos cuántos. Pero vimos entonces que, volviendo otra vez al texto de Hebreos, capítulo 11:7, vemos allí entonces que dice que Dios le advirtió, siendo advertido por revelación de Dios, acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué eran esas cosas que no se veían? Porque cuando Dios le va a decirlo, ¿cómo va a destruir a la humanidad?
lo va a hacer con algo que no existía. ¿Y qué es lo que no existía hasta ese momento? Que lo hemos dicho. ¿Se acuerdan? La lluvia, ¿no? Ahora, si nunca llovió y Dios dice, mirá, voy a destruir la tierra por una lluvia y una inundación y un diluvio universal, tenés que tener esa fe de algo que no lo ves, como hemos definido la fe. ¿Se acuerdan? En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la plena convicción y seguridad de lo que no se ve. Si Dios dice que va a pasar, va a pasar. No importa si nunca antes pasó. Por revelación le dice Dios, mirá Noé, yo he decidido destruir la humanidad, por lo tanto, te voy a advertir que por medio de algo que nunca viste, va a venir la destrucción y la muerte de toda la humanidad. Ahora, justamente o juntamente con lo que es el juicio de Dios, la justicia de Dios divina, Dios siempre va a proveer un medio de salvación. Ante el pecado, cuando entró en la humanidad, Dios proveyó un cordero y los vistió a los primeros padres. Después, ¿se acuerdan? Abel trajo el cordero primogénito, de lo más gordo, ¿se acuerdan? Se acercó de acuerdo al camino establecido por Dios. Podemos ver siempre, creo que a veces el error cuando uno estudia la palabra puede venir cuando uno estudia solamente un aspecto de Dios. Estudia la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y entonces uno dice, bueno, Dios lo odia a todos, los quiere matar a todos, los va a asesinar a todos. Nadie merece respirar acá en este planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos mirando un solo aspecto, la justicia de Dios. Pero también está el otro punto, cuando uno dice, pero Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, que es verdad. Entonces nos vamos para el otro lado, Dios se agrada, Dios ama el pecado, a Dios le da lo mismo que nos acerquemos correctamente o no. Y ni una cosa ni la otra. Tenemos que tener ese equilibrio en cuanto a lo que es la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Porque en realidad Dios, si quisiera, podría habernos ya exterminado. No tendría que explicar mucho. Sin embargo, estamos aquí como humanidad, seguimos aquí, ¿no es cierto? Y hemos pasado por cuántas cosas desde que Dios puso al hombre en el Edén, luchando, buscándolo, trazando un puente, teniendo un medio de salvación. Ahora, si viene un gran diluvio, te pregunto, ¿cómo podés sobrevivir? La única forma, Dios le va a dar, fíjense, volviendo al 7, por la fe siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Vamos a ver entonces cómo preparando el arca con temor para la salvación. Si Dios te está advirtiendo que va a venir el fin del mundo, el juicio por agua, aunque nunca la viste, Dios te está diciendo, y le está diciendo a su siervo, tenés que preparar el arca, Noé, que te va a salvar a vos y a quién más. Lo más importante que un ser humano tiene, su familia. Si vos querés salvar tu vida y la de tu familia, te tenés que poner a construir el arca de la salvación. Ahora la palabra dice con temor. Ahora, ¿qué sería temor? Con temor
preparó un arca. Quiere decir que ese temor es lo que impulsaba a Noé a cada día estar trabajando para hacer ese tremendo barco, que ya hemos dado las medidas, 155 metros de largo por 26 de ancho por 16 metros de alto. La familia, los animales, todo iba a entrar ahí y él tenía que construir, y lo que lo impulsó fue el temor. La palabra temor tiene que ver, por supuesto, con el miedo que tiene uno que tener a Dios. A veces se dice, no, del temor de Jehová no es miedo. Es que realmente el problema de hoy es que nosotros hemos enseñado esto, que no es miedo. Entonces nadie habla acerca del carácter, de la naturaleza, de la justicia de Dios, del juicio de Dios, de que es un Dios que lo que promete lo cumple y un Dios que va a ejecutar su palabra. ¿Y cuál es el problema? El resultado de presentar un Dios que es amigo, así como está, sin arrepentimiento, que no le molesta nada, es un Dios moderno, que no le molesta la perversidad, ni la maldad, ni la oscuridad. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? El resultado, y es culpa nuestra, al no presentar a Dios como es en su totalidad, las personas han perdido el temor a Dios. Fíjense en Romanos capítulo 3, porque ¿quién es el encargado, el responsable de presentar a Dios como Dios es? El cristiano, la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos los que compartimos el mensaje de Dios. Y dice Romanos 3, versículo 18. El apóstol Pablo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de Dios delante de sus ojos. Porque el temor a Dios, el temor a Dios es lo que te frena para no hacer lo malo, para no ser una sociedad perversa. Lo único que nos frena no es la educación, es el temor de un Dios que está supervisando, controlando, un Dios que es amo, Señor y dueño del universo y con el cual un día nos vamos a encontrar. La sociedad que desecha la creencia de Dios es una sociedad perversa que va a la destrucción, porque no tiene ningún freno moral para no hacer lo malo, porque tenemos un corazón perverso y maligno, ¿o no? Y eso no cambia. El único que puede cambiar y transformar ese corazón maligno y perverso es Dios, por medio del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Yo era perverso antes de conocer a Dios, y tenía 12 años, era un niño. ¿Cuándo cambié? ¿Me cambió la religión? No, me cambió Cristo cuando entró en mi corazón. Cuando a través de su palabra me dio la perfecta ley y la fui incorporando y la sigo incorporando en mi mente para agradar a ese Dios que se revela por medio de la palabra que Él nos dejó. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál es la conclusión? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando no hay temor, hay desenfreno, hay perversión, hay maldad. Y una de las cosas que ha desatado en lo personal es una observación y que transforma al hombre en un animal y anula la conciencia, es la droga.
La drogadicción en la sociedad, que eso es algo que yo cuando era chico no estaba, vos para drogarte tenías que ir a Brasil. No sabíamos lo que era la droga. Hoy hay droga en la primaria. Hay gente que vende ahí. Qué tremendo, ¿no? Niños son los que se van a buscar cada vez. La degradación hace que bajes a la edad. Y hoy, ¿por qué se está hablando de bajar la imputabilidad de los menores? Porque los que están a cargo de asesinatos, de homicidios, violaciones, son adolescentes y son niños. ¿Ven? Vos ves lo que está pasando. ¿Se entiende? Y eso no existía cuando yo era chico. No soy el viejo Vizcacha. Te estoy hablando de 50 años atrás. Acá no había droga. Vos ves los carteles en México. Dominan los pueblos. Hay baño de sangre. Hay bandas unas contra la otra. Están metidos los políticos. Porque los políticos son corruptos. Les gusta el dinero. Las campañas son, en muchos casos, sustentadas por la droga. Entonces, ¿me entiende lo que estoy hablando? Todo está, a toda esfera hay corrupción. Entonces, qué bueno poder decir, che, me parece que no estamos diciendo las cosas como son. No estamos presentando un Dios que se cansa también, que tiene un límite y que cuando Él determina un juicio, no juega, lo ejecuta. Si Él no hubiera tenido temor, nunca hubiera ido a buscar la madera que Dios le dijo que tenía que traer. Nunca hubiera empezado a construir ese barco, que era la única manera, el único medio de salvación para Él y ¿para quién? Para su familia. ¿Se entiende, hermano? No es un temor que te paraliza, es un temor que lo que hace es que vos puedas ser diligente para hacer lo que tenés que hacer para salvarte vos y tu familia. Eso es temor. Temor bueno, un temor no que te paraliza, sino un temor que te impulsa a ser diligente para empezar a construir el barco. Por eso él dice con temor. Y eso es una de las cosas que también nosotros estamos perdiendo, el temor a Dios. Por eso muchas veces lo tomamos como religión, no como forma de vida. Vamos a la iglesia y escuchamos la misa y al pastor, al cura, y después, bueno, hacemos la nuestra. No es así, no es religión. ¿Se entiende, hermano? Y eso es lo que va pasando a veces, ¿no? Ahora, quiero mostrarles la palabra temor que se utiliza, por ejemplo, esta palabra en Hechos 23:10. Si encima lo que tenemos que enseñar la Biblia lo enseñamos no correctamente, a veces la gente tiene una idea de un Dios que está todo bien, es un Dios amigo del pecador sin arrepentimiento, ¿no? Y encontramos ahí en Hechos capítulo 23, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ello. Esa es la palabra que se usa. ¿Qué tuvo este hombre, este comandante del ejército romano? ¿Qué pensó que iban a hacer con Pablo? Lo iban a descuartizar, despedazar. Entonces, si vos no tenés ese miedo, ¿cómo te protegés de la maldad si no tenés miedo? ¿Cómo cruzás una calle si no tenés temor de que te atropellen? De creer que uno puede hacer lo que quiere sin consecuencia. Eso es falta de temor. ¿O no? ¿Te dan un consejo?
Este viejo no sabe nada. ¿No es cierto? Y tenemos una sociedad sin temor, sin límite, que te desafía a la autoridad y quiere pasar siempre y te quiere desafiar a vos, a cualquier autoridad, a que se puede salir con la de él sin consecuencias. Eso es lo que vamos generando en una sociedad que no tiene temor de Dios. Estaba escuchando a Bukele, un fenómeno, este presidente. ¿De dónde es? ¿Salvador? No se podía vivir en El Salvador. Estaban las maras, los grupos estos, Marathon, ¿no? ¿Qué hizo Bukele? Lo malo a la cárcel, palo y a la bolsa, lo encerró a todo. Sacó de todo lo malo, digamos la sociedad, lo malo, sin derecho. El derecho humano es algo que destruye, porque es un derecho al perverso, un derecho al que hace mal, a reducirle, a que no sea un castigo, casi es un premio. O sea, un preso puede tener su celular, puede seguir delinquiendo y estafando desde la cárcel, porque tiene todos los medios, tiene televisor, le traen drogas, le traen sexo. O sea, el tipo es un capo, está ahí adentro, puede estudiar una carrera, te pagan un sueldo, yo tengo que estar afuera viendo cómo llego a fin de mes. ¿Entendés cómo es el tema de los derechos? En el Antiguo Testamento, María no había derecho del malo. ¿Qué hacía Israel cuando tenía que atacar una nación? Que no quede ni uno. ¿Qué derecho tenía? Venía en el reino milenial a ver si los perversos van a tener derecho. ¿Ven? Entonces, lo que hace el derecho es de grada igual a para abajo. Entonces, el que hace bien no puede vivir. El que hace mal, nadie lo puede frenar ni castigar. Está mal. Y decía Bukele, yo escuchaba a la gente hablar tan contenta porque puede salir a la calle, porque pueden andar caminando, mirá, porque pueden hacer negocio cuando antes vivían encerrados. Y él dijo, como presidente, yo creo que hay que empezar a poner los límites en el hogar. Tenemos que volver a esa disciplina que nuestros padres nos han establecido cuando nos portábamos mal. ¿Vos te acordás? Tu vieja te agarraba con la chancleta, con el cinto. Mi abuela, que tenía 16 hijos, quedó viuda, pobre, con 16 salvajes, los tuvo que criar sola. Y tenía un hermoso arriador. Y todos los 16 le salió una sigla. Y no era creyente. Y mi abuela me decía, yo le doy gracias a mi vieja, que nos dio leña para el carbón. Porque gracias a eso respetamos, bajamos la cabeza, tomamos el camino recto. Y era una mujer que no tenía estudio. Y ahora que tienen tanto estudio, tienen tanto derecho el pecador, dice el adolescente al policía, vos me metés en la cárcel, yo mañana salgo porque tengo 16. Soy inimputable. Y te viene a desafiar. Y si matás a un policía te dan un premio. ¿Viste la sociedad que tenemos? Hermosa. La droga está en todos lados, no nos hagamos lo que no vemos y no sabemos. Pero acá nadie va preso por tener droga en general. ¿Viste? Entonces vos decís, ¿qué sociedad tenemos? Una sociedad muy parecida, como va avanzando, como le tocó vivir a Noé en su época. Ahora, si vos no tenés temor de Dios, se levantaba Noé, voy a hacer una contextualización, ponía la pava a las 10 y se levantaba tranqui, y a ver si busco alguna maderita por ahí, despacito, tranqui, voy a cortar allá y vengo, le tomo otro mate, pongo a la carne el chivo. ¿Vos pensás que era así? O se levantaba temprano y salió a buscar la madera que le iba a salvar. Ese barco implicaba la salvación física de su vida y la de su familia.
Y eso lo impulsaba cada día. Fíjate, ese temor se relata también cuando Dios lo llamó a Moisés. Eso está en Hechos 7:32. Me gustó este texto. Hay que enseñar más sobre el temor, ¿no? Mirá qué hermoso versículo. ¿Se acuerdan que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro? ¿Se acuerdan? Andaba por el monte Sinaí ahí. Y de repente ve una zarza que arde pero no se consume. Y dice, a ver, esta maravilla, se acerca, y cuando se acerca hay una voz que lo va a llamar. Y tiene, acá está el texto, dice, y miren lo que dice. Vamos a leer el 31. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, Hechos 7:31, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Miren lo que dice. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se presenta a Dios. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar cuando vio que era Dios, Jehová, temblando. No se atrevía a mirar, le daba vergüenza, porque es un Dios santo. Y Dios le dijo, sacate esa sandalia sucia, tu vida pasada, porque este lugar es santo. ¿Ven? Y eso es lo que impulsó con diligencia el corazón de Noé para construir el arca. El temor de la persona de Dios. Y si vos tenés temor de la persona de Dios, vas a tener temor de la palabra de Dios. Porque cuando Dios te diga algo, vos decís, esto va en serio. Esto no es un chiste. Esto es verdad. Si yo no lo ejecuto, si yo no trabajo cada día para construir el arca, para mí, no me voy a salvar y mi familia va a perecer bajo el agua. Lo mismo que los impíos, lo mismo que los demás. Entonces, no fue un temor que lo paralizó, sino lo hizo diligente para comenzar y terminar esa arca que proveería salvación frente a la lluvia del diluvio universal. ¿Qué nos falta, hermano? Nos falta tener ese temor de Dios y también tener ese temor a la palabra. ¿Por qué? Porque a veces uno viene acá y dice, Señor, háblame, ¿o no? Y el Señor te habla y sabés lo que tenés que hacer, pero salís de acá, se te hizo una nube y en la semana dejaste todo lo que sabías que tenías que. No abandonaste lo que tenías que abandonar, no cortaste con lo que tenías que cortar, no estás haciendo lo que Él te mostró el domingo. Entonces, ¿por qué? Porque uno no tiene temor. Si total, es lo mismo. No es lo mismo. Fíjense lo que dice Isaías 66:2. Eso fue lo que Noé tenía, temor de la persona de Dios, temor de la palabra de Dios. ¿Qué dice allí? Isaías 66:2. Mirá lo que dice. Dice, todo esto lo hizo mi mano. Así y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién miraré? Dice Dios. Al que es humilde, al que dice, Señor,
tengo que aprender, tengo que ser instruido, tengo que ser corregido. Eso es humilde. La persona que aprende es la que quiere aprender, que dice no sé, o por ahí me olvidé. No dice, no, ya eso ya lo sé. ¿Qué me va a decir el pastor si eso ya lo escuché? Pero no hay esa humildad de querer aprender y tener esa contrición de corazón, de espíritu, de decir, quiero cambiar, quiero ser distinto, quiero ser diferente. Y fíjense la reacción, que tiembla ante mi palabra. ¿Qué significa que tiembla ante mi palabra? Que se la toma en serio. Que sabe que si no la hace, eso va a tener consecuencias. Que Dios te está hablando porque te ama. Como un padre a un hijo que le da un consejo y lo trata de corregir y el hijo dice, este viejo, ¿qué sabe? Y sigue acelerando por el camino de la destrucción. ¿No? ¿Cómo hacía mi bisabuela pobre con esos 16 pibes? Mi abuela decía, yo le doy gracias a mi madre, que nos daba parejito a todos. Y todos, no hay uno que estuviera en la cárcel, no hay uno que estuviera en la delincuencia, no hay uno que no haya ido a buscar trabajo y no haya sido una persona de bien. Una mujer analfabeta. Pero tenían claro el tema de camino del bien, camino del mal. Si haces este camino va bien, si no, acá vas a sufrir. Tienes que empezar a enseñarlo desde la casa. Si en la casa no tienen ese temor y no les interesa nada, menos lo van a hacer afuera, a la calle, en la sociedad. Todo sale, decía Bukele, desde el hogar. Tenemos que volver a instruir bajo la disciplina en las casas, si no queremos tener la delincuencia de vuelta instalada en las calles. Eso dijo el presidente Bukele, es creyente. Lee la Biblia, se arrodilla, clama a Dios. Hay muchos que dicen, qué lindo Bukele. Qué lindo tener una sociedad que vos salís, no sabes que no te van a pegar un tiro en la cabeza, te van a robar, no podés andar tomando algo tranquilo. Claro, a nosotros nos gusta lo bueno, pero no queremos pagar el precio para poder llegar hasta ese lugar. Ahora, fíjate, San, que no me anda la luz, si está apagada o prendida la... ¿Por qué se murió? Ahí está. ¿Está la lucecita ahí? ¿Roja? ¿No? Bueno. Porque está enchufado en el que no anda. Muy bien, perdón, que es un detalle para mejor ver ahí. Vamos a ver entonces que Noé le tocó vivir en un medio de una generación como linda, Dionisio, bárbara, terrible, perversa y maligna. Vamos a Lucas 17, porque Jesucristo habló de Noé, que la venida del Hijo del Hombre iba a ser parecido. Lucas 17, versículo 26. ¿Cómo era esa época, che? Lo describe el Señor Jesucristo. En Lucas 17, versículo 27. Mirá lo que dice. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo era en esa época esa generación? Comían, esa palabra es devoraban en banquete, vivían para comer, no comían para vivir. Y fíjense, por ejemplo, en Mateo 24, 48. Mateo 24,
Mateo 24, 48 dice: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan. Esa es la palabra, ¿no? Vivía con las personas que vivían para los placeres de la comida y a tomar y a emborracharse y a vivir dominado bajo el alcohol. Así era, volviendo a Lucas 17, estamos describiendo cómo era la generación de Noé. Comían, está hablando entonces de devoraban, en banquetear es la palabra, vivían para los placeres del estómago, su Dios era el vientre. Bebían, estaba hablando de, se alcoholizaban, se casaban y se daban en casamiento, está hablando de los placeres del hecho de la perversión de la unión sexual, ¿no? Así un descontrol en toda su manifestación. Por eso cuando nosotros hemos descrito las relaciones que había en esa época, ¿se acuerdan que explicamos que había demonios que se habían materializado y habían estado con las mujeres y habían mezclado los géneros angelical y humano, y de allí salieron gigantes? Y eso fue lo que Dios dijo, bueno, hasta acá van a llegar. Perversión de género. Pasaron un límite. Y Dios dijo, hasta acá van a llegar. ¿Se entiende? Fue realmente tremendamente grave y perverso. Ahora, volviendo a Hebreos 11:7, quiero detenerme en esto, en esta hora, que es muy importante. Vamos a ver la prioridad de Noé cuando él se puso a hacer ese barco tan grande. Dice Hebreos 11:7, por la fe siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ya explicamos, con temor, preparó un arca, observad, para la salvación de su, ¿qué? Se salva. La salvación de su, ¿qué? De su familia. De su familia. De su casa. La salvación de su casa. Entonces, hermanos, todos nosotros acá tenemos que tener la misma prioridad que Noé. Poder, primeramente, él no estaba pensando en primera instancia en los perversos perdidos de afuera, que sí lo hizo después. Pero su prioridad, ¿qué era lo que estaba en la cabeza que motivaba en ese temor a construir esa arca hasta terminar? Su familia. Su familia. Ahora, que su casa se salvase. Fíjense lo que dice Génesis 6:18. Lo dice ya en Génesis. Y a veces nosotros nos olvidamos de tener esa prioridad correcta. ¿Lo tienen ahí? Génesis 6:18 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, y contigo entrarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Fíjense. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, contigo tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos. ¿Vieron? ¿Qué estaba en la cabeza, qué estaba en la mente, qué estaba en el corazón de Noé para hacer ese barco con ese temor? ¿Salvar a quién? ¿Al mundo o a su familia?
Esa debe ser nuestra prioridad. Yo creo que la iglesia en general hemos perdido a veces esa visión de tener la prioridad correcta. ¿Qué nos interesa sobre nuestros hijos? Que sean exitosos, que tengan trabajo, que ganen un buen sueldo, que se compren una casa, que viajen a Europa, que se cambien la ropa, que compren lo que quieran. Pero cuando se nos cruza en la cabeza que sean salvos, que entren en el arca de salvación. Entonces estamos nosotros más como el mundo, con las metas de que sea un doctor, un título, no es que esté mal estudiar, pero nos estamos olvidando de la necesidad principal de nuestra familia, que es su salvación de su alma y que entren al cielo. ¿Se entiende, hermano? Y esa responsabilidad es tuya y es mía. Fíjense cuando Jesús sanó, liberó a ese endemoniado gadareno, en Marcos 5, él va a tener ese encuentro en Gadara con ese muchacho que estaba poseído por una legión de demonios. Entre 5 y 6.000 demonios tenía adentro este hombre, y Jesús lo va a liberar. Gracias a Dios, lo liberó. Y capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra de Dios. 5:18 dice, y al entrar él en la barca, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. ¿Qué quería hacer este muchacho que ahora está libre de toda presencia maligna? Que andaba desnudo, atado con cadena, durmiendo en los cementerios, aterrorizando a la gente y nadie lo podía detener. Se encuentra con Jesús, es librado de la presencia y el control del maligno. ¿Y ahora qué quiere hacer? Quiere irse con Jesús. Ahora fíjate lo que dice. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, observa, vete a tu casa, a los tuyos. Lo vuelvo a leer. Vete ¿a dónde? A tu casa. Te explico algo y paramos ahí. ¿Por qué tenía que volver a la casa? Porque había un padre y una madre desesperada que hace quién sabe cuántos años lo habían perdido a su hijo y no sabían si estaba vivo o muerto. Imagínense llegando a la casa, vestido en su juicio cabal, sano y salvo. Ellos necesitan, su familia, ver a Jesús a través de la transformación de este joven. Vete a tu casa, a los tuyos, o sea, tu familia. ¿Y qué hago? Es recién convertido. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. No tenés que ser un gran predicador. Contá tu testimonio. Si vos eras el loco endemoniado de Gadara que todos conocían. Ahora imagínate ese padre abrazando al hijo nuevamente. Esa madre que se abraza en un abrazo eterno con ese hijo que ha vuelto a la casa. Que Dios se lo devolvió. Satanás lo arrancó del hogar. Listo, dice, anda a tu casa. Y contale a ellos lo que Jesús ha hecho, lo que hice yo por vos. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad que movilizó el corazón de Noé, su familia. Sí le importaban los perdidos, después lo vamos a ver. Pero primero, el problema que nosotros a veces ponemos primero, el éxito en el mundo. Queremos que sea famoso, influencer, que tenga una carrera, que sea, que gane plata. Ahora, fíjense, hermano, queremos que sean salvos.
Eso es lo más importante para nuestros hijos. ¿De qué nos sirve todo lo que podemos haber hecho y ganado si nuestros hijos no van a estar en el cielo? Si cuando Jesús nos venga a buscar, y nos podría venir a buscar esta noche, ellos se quedan en la tribulación. Entonces, eso es importante. Eso fue lo que movió el corazón y la prioridad de Noé era su casa, su familia, su esposa amada. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 no eran. Eran 8. Alguien diría, tuviste 120 años predicando para ganar a 8, un fracasado el pastor. Pero sabés que en ese barco, yo me imagino entrando él con su esposa, sus hijos y su nuera por esa puerta enorme del arca. Y cuando Dios la cierra, ya no hay posibilidad ni de salir ni de entrar. Tu familia está salvada, está a resguardo. Ese es el problema hoy. Nosotros no creemos lo que dice la palabra. Nosotros no vivimos para lo eterno. Nos olvidamos de la familia, que tendrían que estar todos acá. Si nosotros traemos a la familia, a los hijos, todos, esto es chico y no vamos a entrar. Nos va a quedar poco chico el lugar. Cada uno tiene un montón de hijos. Con mi abuela tenía 16. Pero hermano, no lo digo con orgullo, lo digo con todo el temor de que inclusive hay pastores que han puesto al ministerio por sobre su familia, que han puesto tal vez querer salvar al África y no salvar su familia. Y el enemigo nos ha desviado el corazón. Nosotros orgullosos de que hayan alcanzado ciertos logros académicos, pero su alma está perdida en la llama del infierno. ¿De qué me sirve a mí? Eso no es ser un padre exitoso. Pero Noé decía yo, cada tabla que coloco y cada madera que pongo, yo voy a salvar mi familia. Yo quiero que antes que la puerta la cierre Dios, porque no la cerró Noé, la determinación, la decisión final la toma Dios. Mi familia está dentro. Mi familia está acá, en ese barco. Y estaba preparado para lo que venga. Quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan del Titanic que se hundió? En ese barco no iba DiCaprio, porque eso es una película de pasión, ¿no? Iba un predicador, un pastor llamado John Harper, de 39 años, que iba a predicar a la iglesia de Moody. Lo habían invitado para que vaya a predicar el evangelio. Él era un evangelista, un pastor. Cuando él ve, en ese mismo día, domingo a la mañana, hicieron una reunión en el barco, predicando. La banda tocaba himno. Y él se puso a charlar en forma personal con las personas que estaban ahí para ver si conocían a Dios. Venían de Inglaterra para Estados Unidos. Pero él venía con su hijita. Ese hombre venía con su hijita que se llamaba, le decían Nana, 6 años. Cuando el barco choca contra el iceberg y se comienza a llenar de agua, y saben que el barco se va a hundir, John Harper, el gran evangelista, pastor que iba a servir a Cristo, empezó a predicar en el barco. Pero antes, porque no había suficientes botes salvavidas, por eso se ahogaron 1.500 personas, porque el barco no estaba preparado para recibir tanta gente, eran 2.200 personas y había 20 barcos. Se salvaron 700, se ahogaron 1.500. Pero lo primero que hizo John Harper, antes de ir al agua a tirarse a predicar y morir ahí
congelado por hipotermia, agarró su nena, su hija de 6 años, y se la dio ahí a una persona y la dejó en el barco, salvavidas. Se sacó el chaleco, se lo dio a otro hombre que dice, te va a hacer más falta a vos que a mí. Y después se tiró al agua helada a predicar el Evangelio de Cristo y a salvar a algunos. Pero lo primero que hizo John Harper fue poner a su hija a salvo en un barco con un chaleco. Y ella murió en 1986. Se casó con un pastor, sirvió a Cristo, siguió el camino. La hija del gran evangelista John Harper. Lo primero en su corazón fue su hija. Y después fueron los perdidos. Y eso es lo que había en el corazón de Noé. Él nada ni nadie lo iba a detener para hacer ese barco, porque él quería que su familia no perezca bajo el juicio de Dios. Y hoy es igual, hermano. Me gustaría, si podés, que puedas traer a alguno de tu familia el domingo que viene a escuchar. Porque acá va a escuchar la palabra, a escuchar el Evangelio, va a poder tener una oportunidad. Pero orá por ellos, esforzate por ellos para que puedan estar. Porque queremos que ellos sean salvos, sean del Señor, sean de Cristo Jesús. Así que Dios, hermanos, bendiga su palabra y podamos meditar en lo que hemos escuchado